Buenas mis estimados, ¿cómo están? Espero que bien, aquí les habla su amigo el loco de la máscara trayéndoles el siguiente capítulo de esta teoría. Antes de iniciar, recuerda que te puedes suscribir y darle like si el video es de tu agrado. Ahora sí, sin nada más que decir comencemos. Capítulo 23, el destino siempre llega. Mientras tanto con Issei, él junto con los de su grupo y el séquito Gremory estarían llegando a la casa de Issei. En eso él subiría a su cuarto y quienes notarían esto serían Lily y Taylor. En eso Danny se acercaría a Elizabeth, pero ella se daría cuenta y entonces se alejaría de ahí, pero Danny ya estaría sospechando de eso, así que la siguió. En eso Danny le diría, Eli, pero ella no respondía. En eso Danny la tomaría del brazo a lo que después ella le diría, suéltame. En eso Danny le diría, no, oye, ¿por qué me estás evitando? A lo que después ella se molestaría y estaría a punto de golpearlo, pero él detendría su puño, a lo que después él le diría, ¿por qué me estás ignorando? A lo que después ella le diría, eso no te importa. En eso ella se zafaría, a lo que después ella se alejaría, mientras que Danny la observaría y después diría, maldita sea. En eso él también se iría de ahí. Mientras tanto en la nave, Goldar estaría mirando una pantalla donde se podría observar la Tierra, a lo que después Madame Odious entraría. En eso él le diría, ¿qué es lo que quieres Odious? Aun cuando se trata de observar por última vez la Tierra antes de destruir el multiverso, ¿no me dejas estar solo? A lo que después ella le diría, tan frío, que solo haces que me ponga a pensar que quizás estás tratando de copiar la actitud que tenía Lorse. A lo que después él se molestaría y diría, a mí no me compares con él, yo soy muy diferente a ellos. A lo que después Odious diría, claro, que te creo. En eso Goldar se molestaría y después Odious le diría, ¿no se te hace extraño eso? A lo que después él diría, ¿qué cosa? A lo que después ella le contestaría, porque el maestro Sandred habrá optado por una apariencia humana. Tengo entendido que los Nilox cuando son puros su poder aumenta drásticamente, pero se secan cuando llegan al mundo humano, y por eso deben de ir al inframundo, a bañarse en el río Sansu, mientras que si son Nilox malditos, ellos son los que pueden tener forma humana. A lo que después Goldar diría, tampoco yo tengo idea de por qué Sandred tomó esa decisión de ser un Nilok maldito, bueno como sea, eso no me importa. En eso él se colocaría de pie y diría, pero lo que sí me intriga es, porque en estos días en los que hemos estado observando la Tierra, él no ha enviado a alguno de sus lacayos, para destruir a los Rangers. A lo que después ella diría, tienes razón. En eso Goldar pondría una sonrisa, y después diría, no sería mala idea ayudarlo con esa misión ¿no crees? Mientras que obtenemos la información que necesitamos, debemos entretenernos en algo. A lo que después ella también se reiría y diría, no parece mala idea. A lo que después ella se acercaría a lo que parecía ser unos botones y en eso ella apretaría uno de color rojo, a lo que después se abriría una puerta y en eso, un monstruo con una gran parte de su cuerpo hecho de sierras entraría. A lo que después él diría, solicito mi presencia Madame Odious. A lo que después ella le diría, tienes una tarea Riperat. A lo que después le diría, ¿ves a esos sujetos? En eso él vería la pantalla, a lo que después él diría con duda, ¿los Power Rangers? A lo que después ella le diría, sí pero estos no son los de nuestra dimensión, ellos son los Power Rangers Samurai, tu misión es ir y destruirlos. A lo que después él diría destruir a los Power Rangers de otra dimensión, es una mala idea, pero yo disfruto de las malas ideas. En eso él se empezaría a reír y después sería teletransportado a un parque donde después él diría, bien pequeñas cucarachas de otra dimensión, les daré unos cortes como solo yo sé hacerlos. Mientras tanto, en la academia Kuo todo transcurría con normalidad, con la excepción de que Elizabeth se cambió de lugar, para alejarse de Danny, mientras que Issei estaría distraído mientras observaba la ventana. Al mismo tiempo Riperat estaría destruyendo edificios. En eso él diría, los humanos de esta dimensión sí que son patéticos, pero en eso él recibiría un ataque a lo que después se giraría y diría, ¿qué diablos? A lo que después enfrente de él habría 6 personas, a lo que después él diría, vaya, por lo visto los Rangers ya llegaron. En eso Mike diría, oigan parece ser que el maestro Sandred ya se cansó de no enviar Nilox a nuestro mundo. A lo que después Theo diría estoy de acuerdo, pero en eso Gen diría, no lo sé, este sujeto no me parece familiar. A lo que después todos la mirarían y en eso Emily diría, ¿de qué hablas Gen? A lo que después ella diría, los Nilox no son seres hechos de metal, ellos son más seres orgánicos. A lo que después ellos se sorprenderían. En eso Kira diría con sorpresa, oigan y si es de esos androides metálicos que estaban aterrorizando el mundo de Scott. A lo que después Antonio diría confundido, ¿Scott?
a lo que después Gen diría, el Ranger rojo RPMK. Vino de otra dimensión cuando nuestros padres aún eran los Power Rangers, vino a la nuestra en busca de un androide que estaba buscando el agua del río Sansu para asesinar a los humanos de su dimensión, a lo que después Antonio diría con sorpresa, vaya eso no lo sabía yo, mi padre nunca me lo dijo, a lo que después Gen diría, ¿quién eres tú? Porque no pareces ser un Nylog, a lo que después él diría, vaya así que se dieron cuenta, a lo que después él diría, bueno supongo que no hay problema en que lo sepan, de igual manera ustedes serán destruidos, a lo que después él diría, mi nombre es Ripperat y mi misión es destruir a los Power Rangers Samurai, en eso Antonio diría, ¿acaso te mando el maestro Sandré? A lo que después él diría, ¿Sandré? ¿Quién es él? Ante esto ellos estarían sorprendidos, a lo que después ellos le dirían, ¿acaso no estás trabajando bajo sus órdenes? A lo que después él diría, no yo solo obedezco a mi ama, Madame Odious, ante esto ellos estarían sorprendidos, a lo que después ellos le dirían Madame Odious. ¿Quién es ella? A lo que después él diría, no tiene sentido decirle eso a unos muertos, a lo que después él se lanzaría en contra de ellos, quienes se transformarían de golpe y después la Ranger roja diría, ataquen Rangers, a lo que después los 6 se lanzarían en contra de él, y comenzarían a atacarlo con sus espadas, pero notarían que no estaban teniendo ningún éxito, a lo que después Ripperat le daría unos cortes al Ranger verde, quien al mismo tiempo saldría disparado, en eso él diría, ¿pero qué fue eso? A lo que después la Ranger amarilla y el Ranger azul dirían ¿mi qué? A lo que después el Ranger azul le diría a la Ranger amarilla, vamos Emily, ataquémoslo juntos, a lo que después ella diría sí vamos, en eso ambos sacarían su hidroarco y su hoja terrestre y le darían unos ataques a Ripperat, quien los destruiría con sus sierras, en eso ambos estarían sorprendidos, a lo que después él diría, es mi turno, a lo que después él les lanzaría unos cables que no podrían esquivar y los enrollaría en ellos, comenzando a electrocutarlos, en eso la Ranger rosa trataría de atacarlo, pero de su espalda también sacaría un pequeño robot, ante esto ella estaría sorprendida, pero más al ver cómo ese robot empezaría a pelear en contra de ella, donde después el robot explotaría dejándola fuera de combate, ante esto la Ranger roja y el Ranger dorado estarían impactados, a lo que después él diría Gen este sujeto es bastante rudo, a lo que después ella diría sí, pero no nos rendiremos, en eso ella diría, lanza fuego, a lo que después el Ranger dorado diría, espada barracuda, en eso ambos se lanzarían en contra de Ripperat, a lo que después él diría, oh vaya aún hay 2 más, bueno no importa cuántas sabandijas existan en este universo los asesinaré a todos ustedes, en eso él lanzaría varias sierras en contra de ellos, donde los esquivarían con mucha dificultad, a lo que después la Ranger roja y el Ranger dorado le darían unos cortes con sus armas, a lo que después él las bloquearía con sus sierras, al mismo tiempo rompiéndolas, ante esto ellos estarían sorprendidos, pero después él les dispararía con unos cañones que formó con sus brazos, así dejándolos fuera de combate, en eso él diría, vaya ustedes sí que son muy débiles y patéticos, me pregunto por qué nunca los Nylox se deshicieron de ustedes, al mismo tiempo en la nave, Goldar y Odious estarían viendo la batalla, en eso llegaría Broodwing, a lo que después él se arrodillaría y diría, perdón por mi intromisión madame, pero traigo noticias, en eso ella diría, te escucho, a lo que después él diría, te he encontrado la información que solicito, en eso Goldar diría, ¿y qué esperas? A lo que después él diría, el nombre del chico que se transformó en el maestro Sandré, es Yodo Issei, un demonio reencarnado, que era poseedor de un objeto llamado Buster Gear, el cual es un guante que te permite aumentar tu poder, que incluso podría hacerle frente a un individuo llamado Dios, y eso no es todo, en este planeta además de los Rangers y los Nylox, existen algo que se le conocen como las 3 facciones y cada una tiene un rol importante en la mitología de los humanos de esta dimensión, en eso él también les explicaría lo ocurrido con Issei y el clan Gremori, ante esto, los dos estarían algo impactados, a lo que después Madame Odious diría, así que él fue traicionado por las personas que fueron importantes para él, interesante, a lo que después Goldar diría, qué estupidez, hacer algo por alguien de esa manera, a lo que después Madame Odious diría, no eso es bueno, a lo que después él diría, ¿de qué estás hablando? A lo que ella diría, un corazón que es puro y se corrompe por odio y dolor, tiene solo un objetivo en la mente y alma de la persona, venganza, y sí, le platicamos acerca de nuestro plan y cómo lo puede beneficiar y sobre cómo también podemos ayudarlo con sus problemas él nos
se podrá negar. Ante esto Goldar estaría pensativo, y después diría ¿y si no acepta? A lo que después ella diría, sencillo, solamente lo exterminamos junto con el resto de los Rangers. A lo que después él pondría una sonrisa y diría, él será mi presa. En eso Broodwing diría, y algo más, él también estudia en la misma escuela que los demonios que lo traicionaron, y también tengo la ubicación de su casa en el mundo humano, así podremos localizarlo más fácil. Ante esto ellos estarían más intrigados, a lo que después ella diría, bien, Riperat, regresa. En eso él diría, pero Madame ya estaba a punto de exterminarlos. A lo que después ella diría, dije que regreses. A lo que él diría, está bien. En eso él diría, tienen suerte Rangers, me tengo que retirar, así que tengan cuidado y no se corten cuando me vuelvan a ver. En eso él sería teletransportado, a lo que los Rangers estarían muy sorprendidos por eso, y después la Ranger roja diría, maldita sea, ¿qué diablos es ese sujeto? Eso no era un Nightlock. En eso desde un árbol y estaría observando, a lo que después él pensaría, ese sujeto quién es, o más bien, quién lo envió, porque menciono a los Nightloks. A lo que después él miraría al cielo. Al día siguiente Issei y su legión irían al inframundo. En eso Sandred estaría sentado en su trono, mientras estaba muy pensativo. En eso Dayu mientras tocaba su armonium le diría, ¿qué te pasa? Desde hace un rato te veo muy distraído. A lo que después Sandred le diría, no es nada. A lo que después la miraría y le diría, ¿por qué no tocas un poco de tu música? Eso seguramente me ayudaría a estar más concentrado. En eso Octoru le diría, maestro Sandred. A lo que después él le diría, ¿qué es lo que quieres Octoru? En eso él diría, en estos días, he tenido un mal presentimiento, algo me inquieta mucho. A lo que después él lo miraría y diría, sí, yo he sentido lo mismo pero no sé de qué se trate, por cierto quiero que hagas algo. A lo que después él diría, ¿en qué lo puedo ayudar mi maestro? A lo que después él diría, quiero que envíes a varios Nightloks al mundo humano. A lo que después él diría, ¿acaso quiere que les dé la orden de que ataquen? A lo que después él diría, no, quiero que estén solo al pendiente de lo que hagan los Rangers. A lo que después él diría confundido, los Rangers, porque ellos. A lo que después André diría, el día de ayer, ellos se enfrentaron a un ser que no era uno de los míos, pero sí sentí una energía extraña venir de él, y lo que más me intriga es que ese sujeto fue capaz de vencerlos como si no fueran un reto. Además me di cuenta de que no era un Nightlock, porque él no se secó y por si fuera poco, fue teletransportado hacia el cielo, lo que me está llevando a la suposición de que no estamos solos en este planeta. Ante esto Dayu, Octoru y los demás Nightloks que venían entrando estarían sorprendidos, a lo que después Octoru diría, entiendo maestro Sandré, enseguida lo haré. En ese momento en el espacio, en la nave, Madame Odious diría, ya está todo listo. A lo que después Broodwing diría, sí madame, ya estamos listos, haremos un vórtice con la energía recolectada de las supernovas, que nos llevará al inframundo. A lo que después ella diría, excelente. A lo que después ella se sentaría al lado de Goldar, quien estaría con una mirada seria. En eso Broodwing diría, preparando viaje, en 1, 2, 3. En ese momento la nave dispararía lo que parecía ser un misil, pero que al mismo tiempo explotaría, pero en eso los residuos de la explosión empezarían a girar. En eso un gran destello de luz se podría observar, a lo que después la nave entraría en el portal, y al salir todos podrían observar como ya no se encontrarían en el espacio. A lo que después Goldar se colocaría de pie y diría, así que este es el inframundo del maestro Sandré. A lo que después Madame Odious diría, se ve que es alguien que no anda con juegos. A lo que después Goldar diría, no me interesa, solo hemos venido para una cosa. A lo que después él diría, activen el teletransportador. A lo que después Goldar, Madame Odious, Broodwing y un pequeño grupo de seres robóticos aparecerían en las tierras del río Sansu. En eso, todos empezarían a caminar, y en eso el suelo se abriría y después de él saldrían unos Nightloks, quienes los atacarían. A lo que después Goldar desviaría los ataques con mucha facilidad, dejando sorprendidos a los Nightloks, y después Goldar diría, así que estos son los famosos Nightloks, vaya sí que son patéticos. En eso él diría, supernova maldita, y en ese mismo momento, en su mano se comenzaría a formar lo que a simple vista parecía ser un sol, pero después esta también comenzaría a explotar ligeramente, a lo que después se las lanzaría y ellos la recibirían de lleno, así explotando, y después se levantaría una cortina de polvo, y en eso al despejarse todos podrían observar cómo el lugar estaría destruido. A lo que después Goldar diría, ya me está empezando a surgir la duda, si en
verdad vale la pena venir aquí, a lo que después Madame Odious diría, no te emociones, a lo que después diría, mira, en eso señalaría un lugar, y ahí se podría observar como restos de una sustancia estarían regados por todos lados, pero al mismo tiempo empezarían a brillar y después se volverían a juntar, formando así una vez más a los Nilox, pero a diferencia de la primera vez, estos ahora serían gigantes, a lo que después Goldar diría, así que estos también pueden gigantificarse, vaya esto lo hará más entretenido, a lo que después estaría a punto de lanzarse en contra de ellos, pero Madame Odious lo detendría y diría, alto, a lo que después él se molestaría y diría ¿qué quieres? Maldita sea, a lo que después ella diría, detente, si sigues con esto, no llegaremos a ninguna parte, así que ahora déjame a mí controlar la situación, a lo que después Goldar se enojaría, pero aceptaría, en eso los Nilox estaban dispuestos a atacarlos, pero en eso Madame Odious los detendría y después diría, esperen, en eso ellos se detendrían y después ella les diría, nosotros no hemos venido con la intención de pelear, sino todo lo contrario, hemos venido en son de paz, ante esto los Nilox se mirarían entre ellos, y uno diría, ¿qué es lo que quieren en el río Sansú? Ante esto Goldar y Madame Odious estarían algo sorprendidos, ya que ellos nunca se imaginaron que esos sujetos hablaran, a lo que después ella diría, hemos venido a platicar con su amo, el maestro Sandret, a lo que después ellos dirían, el maestro Sandret no recibe a nadie, siempre y cuando se diga qué es lo que se ha venido a tratar con él, además ustedes por lo visto no son demonios, ni nada que los sujete a las tres facciones o a otras mitologías, así que díganos, o los mataremos, ¿qué es lo que son ustedes? Ante esto Goldar se molestaría y estaría a punto de decirles algo, pero Madame Odious diría, nosotros solo somos viejos amigos del maestro Sandret y otros sujetos, somos unos seres que provienen de Titán, nota, no recuerdo mucho de este personaje así que, si me llego a equivocar en algún dato, disculpen mi ignorancia, seguimos, a lo que después los Nilox estarían con algo en duda de lo que les estaban diciendo, así que le dirían, bien, los llevaremos con el maestro Sandret, pero será mejor que no intenten nada, o los exterminaremos, a lo que después Madame Odious diría, tiene mi palabra, a lo que después los Nilox los llevarían al palacio del maestro Sandret, donde Goldar y Madame Odious estrecharían la mirada ya que podrían sentir un poder muy grande provenir de dentro del palacio, mientras tanto dentro del palacio, Sandret estaría sentado, mientras que Decker le estaba contando que tanto la facción de los demonios, como de los ángeles y de los ángeles caídos, habían reportado múltiples desapariciones de sus filas y que nadie sabe qué fue lo que les pasó, a lo que después Sandret diría, así que hubo bajas en las tres facciones, a lo que después Decker diría, eso es lo que se está corriendo, pero nadie está seguro, en eso unos Nilox entrarían y uno se arrodillaría y diría, disculpe mi intromisión maestro Sandret, en eso todos voltearían y Sandret diría, ¿qué quieres? A lo que después él diría, unos sujetos entraron en las tierras del río Sansu, y dicen que son amigos suyos, además que vienen a tratar unas cosas con usted, ante esto todos estarían impactados pero más Sandret, a lo que después él diría, amigos míos, ¿qué estupidez es esa? Yo no conozco a nadie más fuera de mis Nilox y de la facción de los demonios, a lo que después él, Nilok diría, entonces quiere que me deshaga de ellos, a lo que después Sandret diría, no te molestes, lo haré yo mismo, hazlos pasar, a lo que después él asentiría su cabeza, y diría como lo ordene maestro, en eso él haría una seña y las puertas se abrirían, al mismo tiempo que entraban unas personas, en eso los demás heraldos de Issei se colocarían de pie, pero Sandret se sorprendería al ver a quienes se encontraban enfrente de él, a lo que después él diría, él vive. En eso Goldar diría, maestro Sandret, a lo que después él diría, Goldar, esto sí que es un giro de lo más inesperado, creí que habías muerto cuando Rita y Seth fueron derrotados por los Rangers, ante esto todos ahí estarían sorprendidos, al escuchar que el maestro Sandret conociera a esos sujetos, pero en especial al de la armadura, a lo que después Goldar diría, los rumores de mi muerte fueron exagerados, ya que aún no puedo morir, y jamás lo haré, a lo que después Sandret diría, eso siempre decimos, pero el destino siempre termina jugando en nuestra contra, a lo que después Madame Odious diría, así es maestro Sandret, pero a menos que cambiemos nuestro destino, nosotros le jugaremos en contra, a lo que después él diría, ¿quién eres tú? A lo que después ella diría, es un placer conocerlo maestro Sandret, mi nombre es Madame Odious, yo era la mano derecha de Galvanax, a lo que después él diría con intriga, ¿en serio y qué fue de ese sujeto? Consiguió lo que tanto anhelaba y presumía que un día
ella tendría ese metal llamado Ninja Steel, a lo que después ella diría, no, él no lo consiguió, porque fue derrotado por los Power Rangers Ninja Steel, a lo que después André diría, tenía que ser obvio, ese sujeto solo era un fanfarrón, pero supongo que nadie esperaba más de él, a lo que después ella diría, así lo creo maestros André, bueno por eso también hemos venido a tratar un asunto con usted, a lo que después, él diría con intriga, ¿de qué están hablando? A lo que después Goldar diría, viendo los fracasos que se han suscitado en los últimos años con los demás guerreros, nos dimos cuenta de que por lo visto jamás conseguiremos derrotar a esos malditos de los Rangers, no importa en qué dimensión sea, siempre habrá uno que luche hasta el fin, y la derrota parece ser nuestro destino, pero como se lo dije tenemos así como el destino puede jugar en nuestra contra, también nosotros podemos jugar en su contra, a lo que después él diría, ¿a qué se refieren? A lo que después Goldar diría, y si le dijera que hay una manera de exterminar a los Rangers no solo de esta dimensión, sino también de las otras, ¿usted qué diría?